buenas noches. Comienza un nuevo programa de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenida, Maite Sarasola. Un gusto estar de vuelta con usted. Buenas noches, Gabar. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa que se ríe tanto? Yo no sé. Ya arranqué tentada. Me parece muy bien. Hay que reírse un poco más. A pesar de que el tema de hoy tiene que ver con algo que no da mucho para la risa. Estamos hablando de los organismos internacionales, su función en el mundo desde su creación y el rol que tienen en la gobernanza global. Precisamente, hoy vamos a poner la mirada en este tema, un tema que ya está relacionado con el programa en el que abordamos la disputa entre las principales potencias para liderar el nuevo orden mundial. Exacto. Acá tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, que busca mantener el control sobre ciertos organismos que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, y también aparecen obviamente China y Rusia, quienes están en esta puja de poder en organismos como por ejemplo la ONU, que tiene su Consejo de Seguridad, que está integrado en parte por estos tres países. Seguramente que este es el más emblemático de los organismos, las Naciones Unidas, y particularmente ese Consejo de Seguridad y la conducción de otras instituciones que fueron concebidas a finales de la década del 40, una vez finalizada la Guerra Mundial, pero bajo la órbita de Occidente, con una mirada muy occidental. La mayoría de estos organismos son cuestionados por estados y organizaciones sociales porque no cumplen sus fines y no tienen capacidad para imponer resoluciones si no tienen la aprobación de Washington. Sí, vamos a repasar en el siguiente tape, en el siguiente informe, algunos de los que fueron los incumplimientos más polémicos de la ONU de los últimos años. La ONU surgió en abril de 1945 en San Francisco previo al final de la Segunda Guerra Mundial y 4 meses antes del ataque nuclear de Estados Unidos sobre Japón. Comenzó a funcionar en octubre de ese año, con la premisa de preservar la paz y colocando a Washington a la cabeza del nuevo orden mundial. Su existencia configuró las normas para las relaciones internacionales, con la Asamblea General como el mayor ámbito democrático y deliberativo mundial en la que cada país vale un voto. Y si bien sus instituciones siguen siendo importantes para abordar distintos conflictos y fenómenos, la eficacia es cuestionada desde el principio. Una de las resoluciones incumplidas más polémicas data de 1947 y refiere a la partición de Palestina en 2 estados, Israel y Palestina, de los cuales uno solo existe. Desde entonces, el territorio palestino se redujo por sucesivas ocupaciones, declaradas ilegales por ONU pero mantenidas por Israel con apoyo estadounidense. Otro ejemplo que contrasta la voluntad global con el poder real es la condena sistemática al bloqueo contra Cuba impuesto por Estados Unidos y apoyado desde hace varios años solo por Estados Unidos e Israel. Más reciente es la resolución que obligó en 2019 a Reino Unido, con el apoyo de 116 estados y el rechazo de 6, entre ellos Estados Unidos, a devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio, arrebatado a cambio de la independencia del país africano en 1968. Su isla principal se llama Diego García y Reino Unido se la alquila desde 1966 a Estados Unidos, que construyó una base militar con una ubicación clave en el Indo-Pacífico para que Washington mantenga presencia en una zona natural de influencia china. Bien, y más allá de las tensiones geopolíticas, hay situaciones de impacto directo y cotidiano en las personas y en las sociedades que debilitan la imagen de estos organismos. Sí, acá tenemos, por ejemplo, la crisis financiera de 2008 que hemos tratado en varios de los programas de Sin Fronteras y que Álvaro Padrón la trae también bastante, porque no solo significó un quiebre en la confianza de la gobernanza global, sino también implicó un quiebre en lo que refiere a lo que fueron todas las consecuencias sociales que tuvo salir de esta crisis. Y bueno, esto está también vinculado a los organismos internacionales. En tiempos de COVID-19, esta situación de fracaso quedó manifestada por el mecanismo COVAX de la ONU para garantizar la accesibilidad de las personas universalmente a las vacunas, debido al apoyo principalmente de las potencias y de las transnacionales farmacéuticas. De hecho, la influencia de estas corporaciones es uno de los temas en debate en el seno de la ONU desde el año 2014, que se creó un grupo de trabajo para desarrollar un instrumento internacional vinculante que regule las transnacionales y a otras empresas con respecto al tema de los derechos humanos. Y bueno, para empezar a profundizar un poco sobre el rol que tienen estos organismos y organizaciones, recibimos a María Cristina Rosas. María Cristina es doctora en Relaciones Internacionales y ejerce como profesora e investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches y muchas gracias por este ratito con nosotros.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, María Cristina, venimos hablando bastante de la ONU, sabemos que históricamente se han realizado algunos cambios en esta organización, recordemos por ejemplo en el 63 cuando se incrementó el número de miembros no permanentes, hubo cambios también que vinieron muy de la mano de la línea que tuvieron algunos secretarios generales. A 76 años de su creación, ¿qué podemos decir? ¿Qué tendría que cambiar hoy en la ONU? O al menos que es lo más urgente, ¿no? La ONU, claro, la ONU es un organismo muy longevo y tenemos que partir de que las instituciones evolucionan más lentamente que las sociedades. Esa es una realidad para la ONU, pero también podríamos citar el caso de la OTAN y de otra serie de organismos, la OEA, acá en el continente americano, que realmente no han logrado adaptarse a las necesidades y cambios sociales. Sin embargo, también tenemos que recordar que Naciones Unidas fue creada en un contexto político, económico muy distinto del actual. Era el momento en que estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial y la configuración de la ONU respondió precisamente a ese contexto. Las características que tiene, por ejemplo, en la Carta de la ONU se habla de países enemigos, Japón y Alemania, que siguen permaneciendo con esa categoría a 76 años de distancia. Entonces, esto es para decirles que al final del día la institución ha evolucionado más lentamente que lo que el mundo ha evolucionado. Y por otro lado, hay una crisis de las instituciones, ustedes lo estaban refiriendo hace un momento. Desde 2008, yo creo que esta crisis de la burbuja inmobiliaria que fue devastadora en Europa y en otras partes del mundo, en México se resintió bastante, fue un parteaguas porque le quitó credibilidad a las instituciones. Y ahora, pues, cuesta mucho trabajo retribuir esta credibilidad a las instituciones a la luz de los desafíos que enfrentamos. Hay esta percepción de que las instituciones no cumplen con las expectativas. Lo vemos actualmente, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, a quien muchos no le creen. La OMS dice, usa cubrebocas, vacúnate, guarda la distancia respecto a otras personas, pero como no tiene credibilidad, entonces muchas personas no acatan estas sugerencias de la institución. Por otra parte, y con esto termino mi idea, estamos ante organismos internacionales que operan a partir de la voluntad política de sus miembros. Para que los organismos internacionales puedan funcionar, se requiere que haya un apoyo decidido tanto de los grandes poderes, como los que hubo en su momento cuando fue fundada la ONU, y los poderes actuales, como entre los que podríamos citar el caso de China. Se requiere el apoyo de los grandes poderes y la confluencia de la voluntad política de los actores internacionales para que de esta manera estos organismos puedan operar a cabalidad. María Cristina, no solamente que los organismos tienen sus problemas para adaptarse un poco a los tiempos que corren, en base a que las cosas han cambiado radicalmente desde aquel momento, en el caso de la ONU, por ejemplo, y comienzan a gestarse otros organismos, o por lo menos se intenta, en otros lugares del mundo donde los contrapesos empiezan a tener que ver. Estamos hablando, por ejemplo, del eje euroasiático, que está creando su propia gobernanza, incluso alcanzando a Latinoamérica, como el Banco Asiático de Inversiones, una infraestructura que lidera China. ¿Pueden convivir todas estas estructuras paralelamente o esto es parte de una recomposición que se da en el mundo? A mí me parece que hace falta redimensionar a las relaciones internacionales. Por ejemplo, cuando la ONU fue creada, los principales actores eran estados, pero hoy tenemos a un montón de no estados, por ejemplo, empresas, por ejemplo, organismos de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, incluso a fundaciones y personalidades supermillonarios que inciden en la agenda global. Y yo creo que la gobernanza requiere una confluencia de todos estos actores. Algo muy interesante que está pasando, por ejemplo, en el seno de la Organización Mundial de la Salud, es esta propuesta de la diplomacia para la salud global, en la que se ha convocado tanto a la OMS como a estados, como organismos no gubernamentales, como empresas farmacéuticas y fundaciones como Bill y Melinda Gates o Carlos Slim, para que se sienten a negociar
y converjan en un objetivo que todos tendrían que compartir, que es la salud global. Obviamente hay intereses divergentes, pero el propósito de la diplomacia para la salud global sería encontrar aquellos puntos en común, aquellas coincidencias entre ellos y tratar también de solventar las diferencias o las disputas que podrían existir entre todos estos actores. Yo creo que eso es lo que nos falta hacer a nivel internacional en otras tantas agendas. Bien, María Cristina, ¿cuál es la importancia también, o sea, hablamos como una gobernanza global, ¿no? Pero de que se generen justamente acercamientos regionales, ¿no? Pensamos no sé, en diferentes bloques que pueden ser a nivel económico o social. Pienso, por ejemplo, en el Mercosur, que tenía una pata fuerte también en un momento en lo que fue educación. ¿Cómo esto ayuda a que se conjugue una gobernanza mundial si hablamos de que hay una organización y una cercanía regional también? Bueno, yo veo al Mercosur en crisis, acaba de cumplir 30 años y lo que yo vi desde acá, desde México, es que hubo gritos y sombrerazos, como decimos los mexicanos. Es decir, hubo reproches, Uruguay pues comentaba que quería más flexibilidad, Argentina se enojó y bueno, tampoco hemos visto mucha cercanía entre Brasil y Argentina en los últimos años. Entonces, cito el caso Mercosur, pero también es válido para la Unión Europea, otro ejemplo de un organismo regional que está en una profunda crisis después de lo del Brexit, y claro, la pandemia vino a agudizar una serie de contradicciones que existen entre los países participantes. Yo creo que los organismos regionales sí, por supuesto, tienen la posibilidad de complementar los objetivos de cooperación, de impulsar el desarrollo, la paz mundial, pero nuevamente caemos en la importancia que tiene la voluntad política. Véanlo en CELAC. La CELAC ha quedado muy débil desde que Brasil se retiró el año pasado. Entonces, hay una agenda interesante en CELAC, se busca revitalizar a la integración latinoamericana, se busca generar una concertación política entre los participantes, pero no hay voluntad política. Hay una fuerte disputa ideológica entre diversos miembros de CELAC y eso da al traste con la posibilidad de que este organismo opere a cabalidad. María Cristina, recién hablábamos de que cuando estos organismos se crearon originalmente el tema era entre estados, para resolver cuestiones más que nada políticas del relacionamiento entre los estados. Tú decías también que ahora participan otros actores, que son las empresas multinacionales, las organizaciones de la sociedad civil, pero también los temas pasan a tener que ver en todo esto, porque si uno los toma aisladamente, tenemos el tema migratorio por un lado, tenemos el tema económico por otro. ¿Qué pasa con el cambio climático, por ejemplo, que pasa a ser también en los últimos tiempos un actor fundamental de los debates? Qué bueno que formulas esa pregunta, porque el tema del cambio climático, el tema de la crisis de biodiversidad que estamos enfrentando, nos pega a todos. Si esa agenda no la apoyamos como comunidad internacional, todo va a perder sentido, porque los impactos del calentamiento global y de la pérdida de biodiversidad ya tienen consecuencias terribles para la población mundial, para los diversos países. Se está incrementando el nivel del mar, las estaciones de huracanes ya son cada vez más seguidos, más devastadores los huracanes. Los incendios que hemos visto en diversas partes del mundo son solo algunos indicios de que estamos muy mal en la agenda global. Ahora, lo que ha pasado con las negociaciones en materia ambiental es que ha habido una suerte de mezcla entre compromisos jurídicamente vinculantes y compromisos voluntariosos. Eso está bien. Yo percibo que parte de la crisis que tienen los organismos internacionales actualmente estriba en que no hay una voluntad política de los países para suscribir acuerdos jurídicamente vinculantes. No quieren, no lo aceptan. Estados Unidos es reacio a esto. Entonces se opta por esquemas voluntariosos, que está bien. El problema que yo le veo a los esquemas voluntariosos es que si cumples, pues qué bueno que cumpliste, pero si no cumples no hay ninguna sanción de por medio, no hay ninguna, digamos, reprimenda a quienes no estén actuando conforme a lo pactado. Entonces, yo creo que tenemos una gobernanza que es híbrida, por un lado, algunos esquemas jurídicamente vinculantes, otros voluntariosos, pero no hemos logrado generar sinergias para que la comunidad internacional se dé cuenta de lo grave que es el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, entre otros temas, y lo importante que es que todos cumplamos a cabalidad con los pactos y las fechas previstas. Muy bien, María Cristina Rosas, muchísimas gracias por este primer acercamiento al tema de hoy acá en Sin Fronteras. Gracias a ustedes, un placer. Gracias.
Bien, y los reclamos de reestructura de estos organismos también alcanzan, digamos, a la región. Estamos hablando de la OEA, un organismo que ha estado muchas veces cuestionado, sobre todo en los últimos tiempos, donde a partir de la creación de otros organismos que después fueron quedando un poco rezagados, como la UNASUR, por citar un caso, bueno, plantea también a nivel regional la necesidad de un cambio. De hecho, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, encabeza una campaña para sustituir a la OEA con otro organismo independiente de las decisiones de Washington, que ha sido siempre, como se dice popularmente, quien corta el bacalao en la OEA, con las consecuencias que ha tenido para el resto de los países. Lo que busca Andrés Manuel López Obrador es que este nuevo organismo potencie política y socialmente a Latinoamérica como un bloque ante la comunidad internacional, algo que la OEA aparentemente no ha logrado. Sí, vamos a meternos justamente en el tema de la región y para eso recibimos a Óscar Laborde. Óscar es vicepresidente argentino del Parlasur, el Parlamento del Mercosur, y también presidente del Instituto de Estudios de América Latina de la Central de Trabajadores de Argentina. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por estar. Por favor. Muy bien. Bueno, con lo que comentábamos recién, Óscar, ¿qué reflexión merece esta realidad de reacomodar los organismos regionales, sobre todo a partir de la situación de la OEA, esta propuesta de Manuel López Obrador para modificar este estado de cosas? Hay que ubicar no asépticamente la situación de los organismos internacionales, no siempre hay una intencionalidad. La intencionalidad de lo que hizo Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial de constituir una cantidad de organizaciones, en realidad que le fueron afines. En nuestro continente la OEA fue claramente producto de un movimiento que hacen los Estados Unidos para poder generar organismos que pudiera controlar. Claro, ahí no estaba contenido la preocupación de América Latina, esencialmente, ¿no? Por eso es mucho más genuino la CELAC o esta proposición de modificación que hace López Obrador. Porque que estemos en el mismo territorio, en el americano, el panamericano, no quiere decir que los intereses de Canadá y Estados Unidos sean confluyentes, coincidentes con el resto de América Latina y el Caribe. Más bien son antagónicos, ¿no? Por eso era mucho más virtuosa la CELAC, ¿no? Que era justamente América Latina y el Caribe, era la OEA sin Canadá y Estados Unidos más Cuba. La intencionalidad que se tuvo cuando se creó la OEA de parte de los Estados Unidos es la misma que hizo que se desarticulara la CELAC. Hubo todo un movimiento en los 2000, donde llegaron gobiernos populares al gobierno y donde hubo una articulación entre sí, que fue el momento más virtuoso de América Latina y el Caribe, ¿no? Cuando se dijo no al ALCA en el 2005 en los Estados Unidos, luego mejoró el Mercosur con la incorporación de Venezuela y no solamente eso, aportándole una clave ciudadana, social, cultural. Se crea la UNASUR, nunca se habían juntado los presidentes del subcontinente americano, y fue muy, muy interesante, muy virtuoso, y se crea la CELAC, ¿no? Esta comunidad de estados. Claro, cuando empieza la contraofensiva conservadora, donde la derecha empieza a tomar posiciones, sustituyendo constitucionalmente a Zelaya en Honduras y a Lugo en Paraguay, y después derrotándonos a nosotros al frente de todos, en aquel momento Frente para la Victoria, Mauricio Macri empieza automáticamente a desarticular la región. Por eso vemos que la integración o no tiene que ver con los proyectos políticos, ¿no? Y el proyecto político, digamos, que tenían en los 2000 los gobiernos principales era trabajar entre nosotros, negociar entre nosotros, defendernos entre nosotros, protegernos entre nosotros. Era esencialmente la combinación de Mercosur, UNASUR, CELAC. Y el intento de desarticularlo tiene que ver con esta idea de que no seamos un polo en un mundo multipolar. ¿Cuál es nuestro destino? El único posible como región. Ser un polo. El mundo es multipolar. Y en esa multipolaridad nosotros podemos ser o dependientes de alguno de los polos o estar agrupados en un polo, ¿no? Un polo en un mundo multipolar es el destino. Es interesante cualquier ensayo que se haga de organizarlo de acuerdo a los intereses. Yo creo que la UNASUR, incluso la UNASUR demostró que no solamente ideológico, los intereses que había entre los presidentes en aquel momento de Brasil,
Argentina y Uruguay, que eran progresistas, podían coincidir con el de Colombia y el de Chile, que en aquel momento eran Santos y Piñera. Y fue así, fue el momento más virtuoso en la región. Así que hay que reconsiderar ahora que se vuelve a tener, digamos, que la ola conservadora está aplacándose, que aparecen algunos logros de los partidos populares. Y digo esto porque no se puede ver esto si no se mira exclusivamente desde la política, ¿no? Entonces, en la medida que avancen proyectos que tienen que ver con constituirnos como un agrupamiento de países con intereses comunes, la integración prosperará. Y cuando ganen los sectores políticos que es más vinculado a la agroexportación, a la extracción, digamos, brutal de los recursos y a la exportación, eso seguramente la integración se debilitará. Óscar, María Cristina hablaba de la crisis del Mercosur. ¿Podemos encontrar algún punto de contacto en esta crisis que está atravesando el bloque con lo que son las crisis de los organismos internacionales? Sí, los organismos internacionales están, como bien se decía antes, era para otra época. Eso pasó hace 75 años, es otro mundo, otra realidad, otro peso relativo a los Estados Unidos, otro peso relativo de Europa, la aparición de China fuertemente, la recuperación de Alemania. Entonces estaba pensado para otra época. Entonces, desde ya que eso está en crisis absoluta, ¿no? Subsiste simplemente por digamos, el esfuerzo que hace Estados Unidos en mantener ese organismo, ¿no? Yo creo que en la crisis del Mercosur, que a pesar de que tiene una crisis como de repensarse, ¿no? Nosotros, después de 30 años, hay que balancear positivamente el Mercosur. Fue no solamente que evitó confrontaciones, digamos, políticas esencialmente entre Brasil y Argentina, que era la gran preocupación inicial, sino que todavía hoy sigue siendo una referencia comercial interregión muy importante, muy importante. Lo que producimos, lo que vendemos, lo que compramos tiene que ver con el Mercosur. La crisis tiene que ver, insisto, con que hay proyectos pujando a su interior. Hay algunos que quieren. Bueno, Bueno, hemos perdido el contacto momentáneamente con Óscar Laborde, vicepresidente del Parlasur y también presidente del Instituto de Estudios de América Latina y de la Central de Trabajadores de la Argentina. Óscar, te recibimos nuevamente para redondear este concepto que quedó colgado en estos últimos instantes. Estoy acá de vuelta. No, yo decía, la crisis tiene que ver con la diferencia de proyectos. Las diferencias son, o hacemos el desarrollo industrial en cada país con mano de obra local bien paga y comerciamos interregionalmente, o dependemos de algunos sectores económicos concentrados que centran exclusivamente el tema en la exportación, donde, por ejemplo, en Argentina, por más que se exporte el doble de soja, cosa que es imposible porque no hay tierra, y se vende el doble de soja, cosa que es imposible, igual eso le alcanza una parte muy pequeña de los 45 millones. Así que nuestro destino está vinculado a industrializar inteligentemente, a comerciar interregión y a agruparnos políticamente. Ese es el destino del Mercosur y yo creo que más temprano que tarde vamos a transitar ese camino. Muy bien. Óscar Laborde, muchas gracias por estar con nosotros en Sin Fronteras. Muchas gracias por la invitación. Que tengamos buenas noches. Gracias. Bien, vamos llegando al final de este primer bloque. En el próximo tramo viene nuestro analista Álvaro Padrón, que estoy seguro que este tema le va a encantar. Le va a gustar, seguro que sí, ya venimos. Y nos seguimos metiendo en la crisis de gobernanza global y el rol que cumplen los organismos internacionales, y para eso recibimos a Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hablamos varias cosas ya. De que le iba a encantar este tema también. De que le iba a encantar este tema y además, bueno, o sea, ¿cómo podemos entender y plantear la necesidad y la utilidad que tienen estos organismos internacionales cuando ya mucha gente no les cree, ¿no? Sí, está bueno eso. Me encanta el tema, pero yo trato también de conectar. Imaginen la gente que nos está escuchando, ¿no? Puede preguntarse, ¿por qué me tiene que importar? ¿No? Claro. Entonces, la verdad que el esfuerzo que hacemos, al menos en esta mesa, en este momento que conversamos de una manera más distendida, pretende eso, ¿no? Bajar a tierra
explicar, capaz que hablar más fácil, más claro, porque además estamos justo en un tema de muchas siglas, que siempre uno da por supuesto que todo el mundo entiende, palabras difíciles, está el tema de los idiomas, viajes, mucho traje, mucha corbata, la idea de la diplomacia, de especialistas, y la verdad es que justamente para responder esto que vos decías, ¿por qué organismos internacionales? Yo creo que lo que hay que entender es que cualquier decisión en política internacional nos termina impactando a todas y todos. Parece lejano, pero es un tema extremadamente importante para que, por un lado, sepamos y opinemos. Entonces, insisto en esto porque es la razón de ser de este programa, o al menos pretendemos acercar justamente temas tan complejos, aparentemente tan lejanos, e instalarlos en la comprensión y en la vida cotidiana de quienes al final también tenemos que opinar, ¿no? Y la pregunta entonces que yo me hago es desde esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué un gobierno mundial? ¿Por qué esta gobernanza global? Suena un poco pomposo, ¿no? Pero en concreto, ¿tiene que haber un gobierno del mundo? Y yo hago esa pregunta pensando en la misma pregunta a nivel de un país. O sea, ¿por qué tiene que haber un gobierno en un país? ¿Por qué tiene que haber leyes? Y eso vale también para el caso de lo mundial, ¿no? Yo creo que esta idea de pensar gobiernos lo tenemos que asociar a las escalas que correspondan. A nadie le sorprende, por ejemplo, la idea de un gobierno local, ¿no? Un gobierno más en el territorio, los gobiernos municipales, le decimos ahora hay tercer nivel con la alcaldía, pero hay una idea y una utilidad y entendemos que tiene que haber un gobierno a esa escala. Lo mismo pasa con el gobierno nacional, que ni siquiera se discute, cuando en realidad el Estado nacional es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, no sé por qué cuesta tanto esta traslación a decir, también tenemos que tener una capacidad de gobernar el mundo en un sentido amplio. ¿Es un proceso lento? Sí. Cuestionable, con luces y sombras también, pero es ineludible porque lo que se ha profundizado es la globalización, la interdependencia, si le quieren cambiar ese nombre que está tan bien defenestrado. Entonces, así como el Estado-Nación costó mucho crearlo, está siendo difícil, pero es ineludible que tenemos que tener una gobernanza, una capacidad de definir reglas, controlarlas y de influir en ese asunto global, digamos. Y a mí me parece, le decía Jano a la periodista o la analista mexicana, ¿no? Una pregunta para mí es clave. ¿Qué tiene que haber, qué condiciones tienen que cumplirse para que exista precisamente esa escala? Agenda, actores y organismos. Agenda está sobrando, ¿no? El que ya no se dé cuenta que hay asuntos solo posibles de atender a escala global está teniendo un problema de comprensión. La crisis climática rompe los ojos. Recientemente la salud, ¿no? Se nos metió en todas nuestras casas, arrancó allá en China, pensábamos que era algo de otros y termina impactando nuestra vida cotidiana. Migraciones, decía Jano, sí. Desigualdad, el tema de Maite, o concentración de riqueza. Ahí hay una agenda que solo puede ser atendida a escala global, pero también hay actores, y vos mencionabas, las empresas transnacionales, que ya se dieron cuenta hace mucho tiempo que el asunto solo de lo local o del Estado nacional era una parte, y juegan en la cancha grande, el crimen organizado, que en general se menciona poco, pero solo se puede atacar cuando se articulan políticas en los países para un actor que es global. Bueno, como multinacional el crimen ha funcionado mucho mejor que los gobiernos a la hora de asociarse, ¿no? Lo podemos ver en los roles que ha tenido, por ejemplo, por citar algo, el narcotráfico en América Latina, que fue variando de centro, fue de Colombia a México, se asociaron, ahora están repartidos por todo el continente. Quizás se moderniza más rápido que los organismos internacionales. Sí, seguramente, pero yo me quedaba pensando también en la realidad de los organismos, porque los organismos los concebimos a partir de una gran hecatombe como fue la Segunda Guerra Mundial. Allí se vio la necesidad de tener un organismo que de alguna manera rigiera un poco el orden. Pero el tema es que también están los intereses de los estados que han ido cambiando, que han ido mutando, como ha mutado todo con la aparición de nuevas realidades, de nuevos actores y de nuevos desafíos, ¿no? Sí, pero por eso yo digo que agendas, o sea, temas globales, actores globales que también lo son los estados, pero no exclusivamente, y los organismos es una creación para atender agendas y actores, sobre todo para controlar actores. Cuando le hiciste una entrevista a Andrés Servín, él decía, cuidado con no registrar que también hay actores de la sociedad civil, ¿no? Y hoy vamos a tocar incluso ese tema de lo que significa la visibilidad de ciertas personas para defender, por ejemplo, derechos, en el caso de derechos humanos. Digamos, hay una sociedad civil que se organiza también a nivel internacional y empieza a presionar más allá de los estados nacionales. Cuando hablamos de un gobierno global, primero
reconozcamos que algo ya existe. Ustedes hablaban del poder ejecutivo del gobierno global, que es las Naciones Unidas. Por supuesto, parte de una época, básicamente final de la Segunda Guerra Mundial, y con la ecuación del poder que se correspondía a ese momento. Claro, pues recordemos que no todos los países tienen el mismo poder dentro de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, tiene un Consejo de Seguridad que tiene 5 países que tienen poder de veto. Sí, sí. Entonces... Y no todos los sectores en una sociedad tienen el mismo poder dentro de un Estado, ¿eh? Cuidado con esto de creer que entonces hay un formato perfecto del Estado Nacional, de la democracia, y luego tenemos solo problemas a nivel global. Es decir, todo eso está en construcción. Pero mi punto es que, además de la ONU como poder ejecutivo, tenemos algo así como ministerios. Lo que pasa es que nos cuesta visibilizarlo así. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es como el Ministerio de Trabajo. La OMS, que ahora se puso más de moda, la Organización Mundial de la Salud. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Miren los nombres, ¿no? Banco Mundial. Entonces, ya hay una estructura. ¿Hay que cambiarla? Sí. Pero mi punto, y yo escuchando las intervenciones anteriores me quedaba con esa sensación, somos tan críticos de eso, pero lo que hay que preguntarse si es que hay que cambiarlos o no tienen que existir más. Y yo creo que es muy peligroso formular la idea de que no tiene que haber una gobernanza global, de que no hay que construir un gobierno global, porque repito, cada vez más hay agendas, hay temas que solo se pueden resolver a escala planetaria y hay actores que ya entendieron ese juego y disputan en el plano internacional. Entonces, una globalización sin control es lo peor que puede pasar. Una globalización sin gobierno, porque va a haber mucho mayor impacto ambiental, va a haber mayor concentración de la riqueza y va a haber más violación de derechos humanos, porque los actores globales que tienen esas agendas, que tratan de construir ese poder, tienen una escala, una capacidad de moverse distinta que los estados nacionales. Un gran no te metas mundial. Exacto, pero además lo peor, Jano, es que la política y la democracia terminó encerrada en el Estado-nación. Si no logramos que la política y la democracia también tengan escala transnacional, escala internacional, escala global, va a quedar incapaz de resolver. Y ahí viene eso que también ustedes mencionaban, que era la pérdida de credibilidad de la democracia, porque la democracia empieza a ser incapaz de resolver los temas planetarios, porque no tiene esa escala, y la política también. Entonces, ¿qué queda? Si no es política, si no es democracia, ¿cuáles son los poderes que en el mundo se van a encargar de los grandes temas globales? Por eso, mi punto, independientemente de un debate sobre cambiar, sobre transformar, sobre reformar, sobre repensar, los organismos internacionales es que son más imprescindibles que nunca. ¿Qué rol tienen en esta arquitectura los bloques regionales? ¿Cómo interactúan? Estábamos hablando recién del Mercosur, de la OEA, por supuesto que la Unión Europea es otro bloque regional, en Asia existen los propios, es decir, porque también después de esa gran creación que fue la ONU, empezaron a aparecer los bloques regionales como una alternativa también más doméstica, más manejable para algunos países, sobre todo en zonas remotas del mundo, ¿no? Sí, no sé si es una alternativa o, no, o es una lógica complementaria, o para mirarlo de una manera más geométrica. Yo lo visualizo como círculos concéntricos. Es decir, son parte de un mismo sistema con círculos concéntricos. Es como que entre el Estado-Nación y lo mundial aparece una forma de crear fuerza, que son los bloques regionales. Me gusta asociar la palabra bloque regional a integración regional. Y integración no es solo comercio, aunque últimamente estamos siempre con esa idea de que todo se reduce al comercio, ¿no? Es el gran invento europeo. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, dijo una vez que la Unión Europea tendría que ser considerada patrimonio de la humanidad y no solo patrimonio de los europeos, por el concepto que está detrás de unirse, en primer lugar, y recuerden que así fue, para evitar una guerra, ¿no? La unión del carbón y el acero de Francia y Alemania era la idea de tengamos una integración, una materialidad económica y física que evite que nos volvamos a matar. Estamos hablando de dos países, en fin, ¿no? Con gente que se mató, y entonces haber demostrado que se puede construir integración bajo esa premisa histórica es impresionante. No es la única reflexión sobre integración que ha habido en el mundo. Nosotros en América Latina teníamos un pensador, Metol Ferré, uruguayo, que formuló la idea, es el nombre de un libro, Estados continentales. Miren el concepto, Estados continentales. Por eso trataba de volver hace un rato a repensar un poco la categoría de Estado. ¿Por qué no un Estado continental? Que es básicamente lo que ha intentado la Unión Europea, en un proceso lento de ir convergiendo en políticas públicas. Repito, es mucho más que comercio. Es una forma de unirse para ser más fuertes, para tener una escala capaz de pesar.
Y en un mundo como el que veníamos hablando en programas anteriores, en transición, tener peso, tener escala, tener volumen para poder influir en ese mundo es clave. Para eso son los bloques regionales. Ojalá, yo los veo, repito, no como una alternativa, sino como una complementariedad. ¿Y cómo podemos ubicar, en este caso, a nuestra región, incluso Uruguay, en esto, no? Mal. Mal. Mal porque lo decíamos también en aquel programa. Hay malas señales. Estamos mal parados en América Latina. Estamos divididos, fragmentados, desintegrados. Hay un dato que yo uso siempre que para referirlo a algo bien material, a los que le encanta solo mirar desde el punto de vista económico estas cosas. Por ejemplo, ¿no? En materia de comercio intrazona, ¿no? Que es mucho más concreto que hablar del comercio mundial. Un solo dato. Por ejemplo, Europa tiene... El comercio entre ellos, entre los países de Europa, es el 80%. Después se habla de apertura al mundo, ¿no? En el sudeste asiático, el 68%. Y en el NAFTA, es decir, Estados Unidos, Canadá y México, es el 62%, que son los paradigmas del libre comercio. Bueno, ¿saben cuál es en América Latina? ¿Cuál? 20%. O sea, ese es un problema nuestro. No somos capaces de aprovechar incluso elementos básicos de la interacción entre nosotros. Eso es la desintegración de América Latina y esa es la razón también porque cada vez somos menos importantes en el mundo. Vamos en una corriente de, digamos, desinterés hacia el resto del mundo. Entonces, es muy importante recuperar esa lógica. No quiere decir que nos encerremos, quiere decir que pensemos cómo generamos una mayor integración. Esto está pasando, no en América Latina, está rediscutiéndose el tema de la regionalización, sobre todo después de la pandemia, porque la pandemia produjo un efecto de sensación de vulnerabilidad. Entonces, en varias regiones del mundo se está repensando cómo tener más cerca la producción, el transporte, elementos vinculados a la seguridad alimentaria, para no depender tanto de la globalización. Es un debate que está presente ahora y que puede volver a traer esta cuestión y ojalá la traiga para América Latina. Yo creo que en nuestra región eso se llama CELAC, recién se decía, se llama UNASUR, pero particularmente para nosotros se llama Mercosur y cuidado, vuelvo a Uruguay porque me lo preguntabas, cuidado con esta idea de la soledad, de navegar solos y navegar sin rumbo. Yo creo que estamos a días de una cumbre del Mercosur que lamentablemente va a volver a ser virtual. Va a ser virtual, y sí. Eso hace muy delicadas las conversaciones. Ojalá no tengamos, digamos, otro episodio más de quién es más valiente, de quién grita más, de quién usa el sarcasmo y tengamos líderes que coloquen un poco la mirada lejos, ¿no? Para comentarlo, justamente porque es particular, ¿no? La reunión que se llevó a cabo el viernes, este encuentro entre Cristina Kirchner, Lula, el expresidente Mujica y el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández. Ahora que... Sí, va a hacer ruido, ¿no? Y sobre todo porque ya Bolsonaro había dicho cuando Lula se reunió con Macron que había una provocación. Bueno, imaginen si estamos hablando de la propia región, pero cuidado con esto de pensar que la integración está muerta. Yo escuchaba recién una mirada como crítica al Mercosur, para que tengan solo una idea, la integración, que es mucho más que comercio, nos permite hoy estar vendiendo la energía a Brasil y, por ejemplo, que nos suban los combustibles. Eso es gracias a una interconexión, una planta de interconexión que la financió además el Mercosur a través del Fondo de Convergencia Estructural, en donde Uruguay prácticamente no pone un peso y los países grandes sí, porque es una lógica de complementar y de evitar las asimetrías. Entonces, hay que tener cuidado con esta idea y yo insisto mucho, y para mí tendría que ser el foco, por lo menos de lo que yo quise decir en este programa. Hay que tener organismos internacionales porque si no, los poderosos son los que gobiernan. No es verdad que hay vacíos de poder. El poder siempre se ocupa y si no se ocupa por la política, por la democracia, lo se van va a ocupar otros. Los que ya tienen poder y que han demostrado la capacidad de concentrar como nunca en la humanidad la riqueza y ese es el gran problema actual que está erosionando la democracia. Así que si ellos no son podemos decir que ellos son los enemigos de la gobernanza global. No tengo dudas. Los que ya tienen poder son los que no quieren ni que los controlen ni que los que regulen, son los que están a favor de los países fiscales, los que no quieren pagar impuestos, los que van a estar en contra de una medida global, porque la pandemia trajo eso también, una nueva rediscusión de instrumentos, que es el impuesto global a las grandes multinacionales. Entonces, de todo eso hay que hablar cuando uno piensa en un organismo internacional y cuidado con creer que es algo muy lejano e inútil porque nos estaríamos equivocando mucho. Muy bien, Álvaro Padrón, muchas gracias, buenas noches y bueno, quédense acá con Sin Fronteras que nos vamos a ir a Colombia y tenemos una invitada muy especial para este tercer bloque, ya venimos.
Bien, en este último bloque nos vamos a dedicar a hablar de Colombia y particularmente de la situación de los derechos humanos en ese país que ha estado tan en boga en los últimos tiempos a partir no solo de los acuerdos de paz que se han logrado, sino también de las protestas, la represión y todo lo que ocurrió en ese país. Nos va a acompañar Marta Giraldo, que es una de las referentes principales del movimiento de víctimas de crimen del Estado de Colombia. Sí, este movimiento está integrado por más de 200 organizaciones que representan a las diferentes regiones de Colombia y a víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos. Según Naciones Unidas, esta es una cifra que igual varía, ya lo vamos a hablar, pero ya hay más de 128.000 víctimas de desapariciones forzadas en Colombia. Sí, y la organización a la que representa recibió este sábado el Premio Anual Internacional Mario Benedetti a la lucha por los derechos humanos y la solidaridad 2021 que otorga la Fundación Benedetti. Así que bienvenida a TV Ciudad, Marta. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿qué significa recibir para esta organización un reconocimiento de estas características, sabiendo que esta lucha también se apoya precisamente en este estímulo que puede representar un premio de estas características? Bueno, para nosotros es muy importante, justamente parte de nuestra lucha ha sido poder visibilizar afuera, de manera internacional, a nuestros países hermanos, lo que vivimos y la lucha que hemos venido trabajando pues contra la impunidad, por la verdad, por la justicia y por las garantías de no repetición, que son como los postulados, digamos, gruesos que desarrollamos desde el Móvice como estrategias de lucha. En varias entrevistas has dicho que tu activismo en lo que refiere a temas de derechos humanos se dio de manera involuntaria, que tu camino iba por otro lado. ¿Cómo fue para vos en este caso? Mataron a tu papá. ¿Cómo fue para vos este momento y ese cambio de vida y esa decisión de militar por los derechos? Porque no solo militas por la justicia de tu papá, sino también por otras personas. Bueno, sí, mi papá fue asesinado en el año 2006 en el marco del desarrollo de la política de seguridad democrática. Esto pues también se enmarca en el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, y una política que desarrolló principalmente Álvaro Uribe Vélez, y es el asesinato a civiles por parte de miembros de la fuerza pública para presentarlos como éxitos militares en el marco pues de la lucha contra insurgente en Colombia. Los falsos positivos. Los falsos positivos, exacto, como se conoció a nivel mundial, como se dio a conocer. Digamos que asesinan a mi papá y pues esto cambia trascendentalmente la vida. Es imposible volver a ver la vida de la misma manera, sobre todo porque lo que esperas del Estado es que te cuida, que te protege, que garantice tus derechos, pero no que adicional a toda la injusticia social que vivimos en Colombia, toda la vulneración a los derechos fundamentales, pues adicional a eso también te asesine, o sea, también sea el Estado quien vulnere los derechos humanos, quien, digamos, vulnere la vida, ¿sí? El derecho a la integridad física, a la libertad. Entonces esto pues se constituye en una gran decepción, en un gran momento de indignación total, y esto pues hace que volque toda la fuerza de vida hacia la reivindicación de los derechos, no solo a los derechos de mi padre, de mi familia, sino también a los derechos de las comunidades en el departamento del Valle del Cauca. Marta, ya van 5 años de los acuerdos de paz. ¿Qué ha cambiado en Colombia? Porque se atribuía parte de esa violencia social que vivía Colombia a el enfrentamiento entre el Estado colombiano y la guerrilla. Si uno lo mira un poco más informadamente, va a encontrar que en Colombia hay muchos factores de violencia. La violencia que tenemos en cualquiera de nuestros países, hacia las mujeres, hacia lo distinto, hacia todo lo demás, pero además tenemos el tema paramilitar, tenemos el narcotráfico y todo eso se mezcla en un gran magma que creo no solucionaron no solamente los acuerdos de paz, sino que los propios acuerdos de paz están muy en tela de juicio, ¿no? Sí, porque hay que diferenciar entre lo que es el conflicto armado, ¿sí?, y la violencia sociopolítica, digamos que tiene unos intereses económicos, unos intereses políticos y un modelo militar que está, digamos, agenciando esos modelos económico y políticos, ¿sí?, que está allí para cuidar y proteger el tema de la inversión extranjera, ¿sí? Entonces, como todo el desarrollo de megaproyectos en Colombia pues genera, digamos, el desplazamiento forzado, por hablar de algún hecho victimizante. Entonces, llega un capital extranjero, se inyecta en una determinada zona, el Estado concesiona ese territorio, pero ese territorio es habitado por campesinos o es habitado por indígenas o es habitado por comunidades
comunidades afrodescendientes. Estas comunidades están allí ejerciendo también, reclamando su derecho al territorio, reclamando sus derechos ambientales, culturales y demás. Entonces, todo esto, digamos, lo que genera es una vulneración a esos derechos. Bueno, de hecho, los líderes sociales y ambientales de Colombia han estado muy castigados. Es el país que tiene mayor cantidad de muertos por esta razón, ¿no? Desde la firma del Acuerdo de La Habana van 1.280 líderes asesinados, personas que reclaman los derechos de otros. Es decir, a partir de esto, ¿qué significa esto? Que lo que se ha generado a partir del incumplimiento, además de los acuerdos de La Habana por parte de los gobiernos de turno, y este gobierno, pues que categóricamente pues se ha declarado enemigo de los acuerdos de La Habana y que ha, digamos, jurado parte de sus compromisos ha sido hacer trizas los acuerdos, y de hecho eso pues ha redundado en una violencia generalizada en los territorios. Entonces la proliferación de grupos armados, insurgentes, pero también grupos armados de derecha, pues se ha profundizado en los territorios. Ahí tenemos el departamento del Cauca, tenemos en el departamento del Valle, digamos, como estos grupos que han llegado allí también con una, digamos, característica a nivel nacional, porque lo podemos ver desde el Catatumbo hasta acá el Pacífico colombiano y demás. Digamos que esa línea estratégica es el cultivo de drogas ilícitas. Claro. Marta, ustedes hablan de la necesidad de reformar la fuerza pública en Colombia. ¿De qué se trata esto? ¿Y sería, por ejemplo, una posible solución o un camino a...? Sí, una de las principales, digamos, situaciones que tenemos es el asesinato de miembros de la fuerza pública a personas, o la vulneración que cometen. Entonces, no solamente asesinan, sino también hay violencia sexual, también existe la tortura, también existen las detenciones arbitrarias, las privaciones a la libertad, la desaparición forzada. Es decir, hay varios hechos victimizantes asociados, relacionados, digamos, que se ejercen desde la fuerza pública, ¿sí? Entonces, lo que nosotros planteamos es que si se reestructura las fuerzas armadas en Colombia, pues esto va a redundar en mayores garantías de derechos para la sociedad civil. Marta, cuando ocurrió lo de tu padre, tú eras parte de la generación del futuro colombiano. ¿Qué visión tienen hoy los jóvenes de todas estas realidades en su conjunto que tiene Colombia, dramáticas por cierto, sobre todo teniendo en cuenta que fueron parte de todas estas movilizaciones, que por supuesto también dejaron muertos, personas sin vista, como ocurrió en Chile, porque parece ser una política de represión también apuntar a los ojos ahora con balas de goma? De pronto no te mata, pero sí te quita la vista, lo cual es totalmente dramático. Es decir, ¿qué visión crees que tienen los jóvenes con respecto a todos estos episodios, incluidos los acuerdos y la propia situación social y política de Colombia? En Colombia, digamos que las situaciones se han agudizado, las situaciones de injusticia social, como lo decía ahorita, las situaciones ambientales, la misma, digamos, aspectos culturales de la sociedad, digamos, todo esto ha generado en la misma sociedad un hastío. Creo que eso es lo que hace que en abril de este año pues salgan miles de jóvenes a la calle a protestar. Vamos, porque ya no soportan más. Hay un hartazgo. Les han quitado todo. O sea, a pesar de que saben que les todo. pueden disparar y que esa violencia está. Sí, digamos, mucho de lo que se escuchaba en la calle es: no me importa que me asesinen. O sea, esto tiene que cambiar, no podemos seguir de esta manera. Bueno, el resumen de esa impunidad creo que son las imágenes de aquellos civiles disparando en Cali, en algunas manifestaciones, donde uno podía ver de repente gente común que sacaba armas y empezaba a disparar ante las multitudes. Esto creo que habla de un estado de situación en general en la sociedad colombiana, ¿no? Sí, más cuando esos civiles armados tienen el visto bueno del presidente de la República. Es que el presidente va, se entrevista con ellos, está con ellos, y estos civiles pues empiezan a salir a disparar contra los manifestantes. Esto pues claramente es característica de grupos paramilitares, de estructuras paramilitares en el país, que hace civiles con armas en su casa. Las armas son para asesinar. Quien tiene un arma de fuego y de largo alcance, pues está dispuesto a asesinar. Quien no tiene armas en su casa, bajo su propiedad, bajo su dominio, no está dispuesto a asesinar. Entonces esto también, digamos que hay que como reflexionarlo a partir de allí. ¿Qué hacen los civiles en Colombia armados con el visto bueno del presidente de la República?
Sí, es una violencia que se ratifica. Marta, contanos un poco cómo es el trabajo de Movice, cómo es que en este contexto de tanta violencia, de tanta amenaza, es que ustedes trabajan y qué es lo que hacen. Mira, nosotros nacemos en el año 2004, digamos, empieza a configurar eso de movimiento nacional en Colombia de víctimas de crímenes de Estado. Y se da porque en los años, a partir del año 95 al 2000 se desarrolla algo que se denominó Proyecto Colombia Nunca Más. Y es una investigación de diferentes organizaciones sociales de derechos humanos, barriales, populares, sindicales, es decir, el conjunto del movimiento social en Colombia se junta para decir cómo es esto de la criminalidad estatal, cómo es esto de comprobar que el Estado asesina, que el Estado desaparece, que el Estado tortura, que el desplazamiento forzado es responsabilidad del Estado colombiano en Colombia. ¿Cómo logramos desarrollar una metodología que nos permita demostrarle al mundo, pero también a nosotros, poder mostrar que esto realmente es así, ¿sí? O sea, tener pruebas para ello. Y en el desarrollo de ese proyecto se documentan más de 40.000 casos de violencia estatal, es decir, de que empieza a irse cada organización. Por eso el movimiento, digamos, es tan amplio a nivel nacional en diferentes departamentos, localidades. O sea, ¿a usted qué le pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Y se empiezan a recoger todo esto y eso está ahora en medio digital, porque, digamos, no ha terminado el proyecto. Y con todo ese acumulado lo que se dice es, hay elementos. O sea, aquí sí se puede configurar un movimiento que exija al Estado no solamente que se materialice la verdad, la justicia, sino también que no se repita, o sea, que esta criminalidad desde el Estado pare. Es decir, el Estado no puede seguir emitiendo normas, el Estado no puede seguir desarrollando políticas como la política de seguridad democrática, que lo que ha generado son más de 6.402 personas asesinadas en la modalidad de falso positivo, como lo hablábamos hace un momento, ¿cierto? Entonces, se empieza a dar esto y empieza a hacerse la red en Colombia. Entonces, en 2004 se hace la primera reunión amplia, en 2005 la segunda, y ahí es donde finalmente se configura y dice, somos Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y vamos por los derechos de las víctimas que el Estado ha vulnerado en Colombia. Marta, sabemos que en esta escala también hay gente que sale más o mejor posicionada, si se puede decir así, porque en realidad nadie sale, pero sabemos que las mujeres, en particular en cualquiera de las sociedades latinoamericanas, tienen un capítulo aparte por la violencia que se ejerce sobre ellas, por el rol que les compete en cada una. En Colombia en particular creo que se conjuntan varios elementos. Primero, la mujer en la sociedad colombiana, pero también vinculada tanto a las fuerzas militares o del orden como a la guerrilla en las organizaciones sociales, pero también está el tema de la pobreza, de la raza, donde también allí hay diferencias. ¿Cuál es hoy la situación en general de las mujeres en Colombia teniendo en cuenta todos estos elementos? Bueno, y eso ha, digamos, mayormente profundizado que somos una sociedad patriarcal, digamos, culturalmente allí impera muchísimo este tema de que se profundiza la violencia desde la casa, desde el patriarcado, ¿sí? Yo creo que hemos venido avanzando en la consecución de derechos, en la, digamos, aplicabilidad de la norma, de normatividad existente, pero aún así el tema de la mujer en Colombia es bastante complejo en términos de igualdad, en términos de avanzar, digamos, también como sociedad a esa materialización de esos derechos. Nosotras en Colombia o en el mismo Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, pues quienes reclaman los derechos son las mujeres, porque principalmente a quienes asesinan, no que no se asesine a las mujeres, porque digamos en el marco del asesinato a líderes, sí, ahí hay muchísimas mujeres, sí, asesinadas, pero quienes reclaman principalmente en este movimiento los derechos es las mujeres, digamos, quienes están reclamando que su tío, que su primo, que su familiar, que alguien cercano a su familia le vulneraron sus derechos o fue desaparecido, porque la desaparición forzada en Colombia es uno de los crímenes más recurrentes día a día. Muy bien, y evidentemente es un tema que podríamos seguir extendiendo durante mucho rato. Sí, yo tengo una última pregunta antes de irnos, que me quedó la duda. Marta, ¿cuál es el vínculo que tienen hoy desde Movice con el gobierno? ¿Hay un acercamiento, hay un diálogo o...?
¿O No. directamente el gobierno no? No, nosotros somos contradictores, somos opositores. Pero no hay en porque ningún momento ningún hay momentos de ¿cómo es? diálogo, pero digamos que el incumplimiento del gobierno frente a los múltiples acuerdos que se hacen desde el movimiento social, recordemos los acuerdos con la Minga, los acuerdos con el paro. Antes de esto hemos venido trabajando también, por ejemplo, en diferentes aspectos como el Congreso de los Pueblos, han habido cumbres y es reiterado, es decir, acuerdos que se hacen, acuerdos que el Estado colombiano no cumple, y asimismo pues ocurre con el movimiento de víctimas, que principalmente reclama pues justicia, es decir, que quienes han cometido estos crímenes sean castigados ejemplarmente, y esto pues de tajo no sucede. ¿Y ahí han tenido alguna respuesta a nivel internacional, ya que hoy justo hablamos del tema de organismos internacionales? ¿Han tenido algún acercamiento, algún comité de la ONU? O... Nosotros hemos venido, digamos, haciendo denuncias en la Corte Penal Internacional. Recientemente pues se pronunció desfavorablemente porque lo que dicen es que ahora tenemos la justicia para la paz, que está en el marco de la firma de los acuerdos. Pero eso es, digamos que es una lectura también alejada de la realidad, porque justamente este gobierno, principalmente en el que estamos, pues lo que decía, ha jurado destrozar los acuerdos. Y esta justicia pues es una justicia sin financiación absolutamente, porque es uno de los aspectos, digamos, para poder impedir que allí, digamos, se logre avanzar en términos de verdad y justicia. Justamente desde el MOVIS hemos venido haciendo interpelaciones a esta decisión. Nosotros en el país pues está, digamos, organismos multilaterales como Naciones Unidas, CICR, y desde allí sabemos que se hace observación, y en muchos casos esas observaciones que se pueden hacer públicas coinciden con los reclamos que nosotros tenemos. Marta Giraldo, muchísimas gracias por esta entrevista, es un gusto, la verdad, conocerte, y bueno, felicitaciones por el premio que recibieron. Vale, muchas gracias a ustedes. Bien, y nosotros ya nos vamos despidiendo, Sarasola. Le dejo la posibilidad de anunciar el próximo programa. El próximo programa, vamos a El penúltimo del ciclo. El penúltimo del ciclo, vamos a meternos en polarización política, pero también vamos a hablar con alguien, no voy a decir quién, sobre el Mercosur, que, bueno, altamente recomendable escuchar. Los esperamos. Buenas noches.